Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando este video, ¿vale? Vamos a trabajar la parte contextual, que ahora es la situación en cómo vamos a plantear el tipo de cuestionamiento hacia nuestra negociación. Como estuvimos observando en las tres diapositivas anteriores, ya tenemos implementado qué es una escucha activa, ya tenemos implementado qué es la comunicación de manera verbal y de manera no escrita, y ya tenemos fundamentada la situación de cómo vamos de interpretar nuestros movimientos en este aspecto. Por lo tanto, ahora nos vamos a enfocar en el aspecto del cuestionamiento. La forma de hablar, la forma de comunicarnos dentro de la negociación hemos visto que es de manera importante y con ello concentrar la forma necesaria de obtener la información. En concentrarnos estamos identificando el cómo vamos a expresarnos con esa persona, cómo vamos a hacer que se identifique con nosotros y cómo vamos a hacer que esta persona pueda darnos la información que queramos o podamos obtener lo que necesitamos dentro de esta negociación. Para hacer este punto, vamos a pasar a las diapositivas. Seguimos en el punto 3 y en el punto de material de apoyo. Ahora nos vamos al tema que es el arte de preguntar. Si nos vamos, ¿qué es preguntar? Es el arma más poderosa que tenemos dentro del hombre, ya que al final de cuentas dentro de la historia, el cuestionarnos ha logrado que desarrollemos contextos sociales, ideológicos, políticos, culturales. El por qué existen las cosas, el cómo se desarrollaron las cosas, el por qué esto está aquí, es lo que nos ha dado la importancia, lo que hoy conocemos de todos los conocimientos. Hay una frase que mencionamos acá abajo. Nunca terminamos de investigar. Nunca estamos satisfechos con lo que sabemos. Cada pregunta que contestamos conduce a otra pregunta. Esta ha sido la estratagema más importante para la supervivencia de nuestra especie. Siempre nos hemos cuestionado el porqué de las cosas, siempre hemos buscado el origen y el significado de todo. Por lo tanto, preguntar siempre ha estado inmerte en nuestra vida, siempre ha estado inmerte en la sociedad, porque ahora preguntar va a ser una parte de enseñanza. Tenemos un autor que es Sócrates. Sabemos que Sócrates era un filósofo metiche en todo y por lo tanto Sócrates nos da las interrogantes que él enseñaba preguntando, pues muchas veces las respuestas van a estar en nosotros mismos y las preguntas que obtenemos es lo que nos interesa saber y descubrir. Si tú requieres obtener algo, vas a cuestionar. Si tú quieres conocer, identificar algo, vas a cuestionarlo. A eso se refiere Sócrates. Todo tu conocimiento lo tienes dentro de ti. ¿Qué te falta? Explorarlo. Eso es lo que vamos a conocer. Para dar seguimiento a la negociación, tú requieres negociar. ¿Cómo lo vas a hacer? Cuestionándote cómo lo vas a implementar, qué es lo que vas a implementar y cómo lo vas a implementar. Sin embargo, hemos hecho referentes preguntas y las preguntas más comunes es ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Perdiendo diferentes oportunidades para hacer que esas preguntas se vuelvan más grandes. No es malo preguntar de manera corta y limitada, mas sin embargo existen muchas más formas en cómo se hacen los cuestionamientos, en cómo se pregunta un cuestionamiento y el cómo se puede trabajar ese cuestionamiento. Es por eso que aquí mencionamos que hay que mejorar la forma en que vamos a hacer nuestros cuestionamientos, buscar más allá de los vocabularios simples que tenemos para poder desarrollar la información que queramos. Estas preguntas simples de por qué, cómo, dónde y cuándo las hacemos constantes, ¿vale? Más sin embargo, hay que ampliar esos aspectos para poder desarrollarlos dentro de la negociación y tener mejor formación dentro de esta negociación. Te lo he repetido desde el principio del semestre. La materia es algo real
que ya conoces, es algo que ya identificas. Más sin embargo, el cómo plantearlo, el cómo desarrollarlo y el cómo lo vas a colocar dentro de la negociación es la parte que nos interesa, es la parte que vas a marcar para desarrollar la mejor negociación del mundo. Vale, el arte de preguntar es la mayor importancia de las negociaciones, te lo menciono. Nos sirve para entender mejor las preguntas de la otra persona y sus intenciones. En la negociación, el cuestionar a la persona, el interrogar los intereses de la otra persona, el interrogar lo que requerimos ambas partes, nos ayuda a identificar rápidamente el cómo vamos a atacar en esa negociación. Nos ayuda a conocer la manera estructural en qué es lo que vamos a plantear. Recuerda que los temas anteriores del primer bloque te mencionaba qué aspectos trabajar. Ok, ya sabes qué aspectos trabajar, más sin embargo el cuestionar la contraparte te va a ayudar a requerir mucho mejor esta situación. Hacer preguntas impedirá además que se hable demasiado y pierdas el control de la situación, convirtiéndote en el sonsacador en vez del inquisidor. Siempre hay que cuestionar para los intereses de la persona. Siempre hay que cuestionar con temas referentes a lo que vamos a hacer. No podemos salirnos de este canal, de esta negociación, cuando la idea, el tema, lo que vamos a destacar es que estos intereses sean mejor que los demás. Eso es lo que vamos a destacar. Que siempre tiene que haber un tema de conversación referente a lo que vamos a negociar y no podemos irnos de aquí para allá con temas y otros que no van ni al caso. Y tenemos que hacer una pregunta que va adecuada al tema, adecuado a los intereses, adecuada a las necesidades que vamos a requerir de la otra persona para poder negociar. Importante, siempre hay que tener en clara la mente del objetivo que tenemos de la negociación. Por esa objetividad de la negociación es necesario que tengamos en cuenta la forma en cómo vamos a plantear esos cuestionamientos. Esa es la parte importante, el cómo los vamos a plantear dentro de mi negociación. Y ahora viene la cuestión de las actividades, que son los tipos de preguntas que vamos a trabajar dentro de la negociación. Son preguntas y cuestionamientos simples que ya identificas, más sin embargo el conocer el nombre, las características, la forma en cómo la vas a plantear, es la parte práctica y teórica que me toca explicarte. Esa es la parte teórica y práctica que vamos a explicar. Punto número 1, preguntas esenciales. Este tipo de preguntas se colocan en la negociación para emprender y para que nosotros busquemos la situación real de las cosas. Son preguntas que debemos de hacernos nosotros mismos, que en algún momento te planteé que decía, ¿es necesario que negociemos o no? ¿Es necesario hacer la propuesta o no? Ese tipo de preguntas esenciales son las primeras que tenemos que tener en cuenta para poder realizar la negociación. Esa base de preguntas es lo que nos va a dar el preámbulo para saber si vamos a negociar o no vamos a negociar, ¿vale? Porque nos ayudan a formar toda la parte estructural de nuestra negociación. Tenemos abajo las diferentes tipos de preguntas simples, concretas que podemos hacer antes de iniciar una negociación. ¿Cuál es el problema de negociar? ¿Debo negociar? ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué riesgo yo corro? ¿Qué objetivo debo perseguir? ¿Con qué aliados cuento? ¿Qué consecuencias puede tener el éxito o el fracaso? ¿Cómo puede afectar el proceso y el resultado de mis relaciones personales? Pregunta principal que te dije desde el principio de la primera clase. ¿Es necesario negociar o no podemos negociar? Así son las palabras que vamos a emplear dentro de nuestras preguntas esenciales. Es la base que nos va a indicar si podemos seguir dentro de una negociación, si es mejor retirarnos en esa negociación o simplemente vamos a identificar que no es apta la situación para poder negociar. Esas son las preguntas esenciales que nos permite dar el preámbulo de lo que vamos a buscar como una negociación. El tipo de preguntas número 2
son preguntas subsidiarias. ¿A qué se refiere preguntas subsidiarias? Que sirven para responder preguntas esenciales y ahorrarnos algunas de ellas, porque nos ayuda a conducir a la siguiente fase, a la estructura de la negociación. ¿Vale? Si ya te preguntaste, ¿se puede negociar? Y la respuesta es sí. Si dice que menciona que tienes riesgos y que tienes dificultades dentro de una negociación, sí, ok, ya tienes la respuesta. Primera, sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo los vas a enfrentar? ¿A qué dificultades estás apto para desarrollar una estrategia? ¿Vale? Y aquí, en la parte de abajo, tenemos preguntas que ayudan a resolver y que ayudan a dar seguimiento al diálogo con las preguntas esenciales. ¿Merece la pena correr riesgo? ¿Son irreversibles los riesgos que tenemos? ¿Qué son riesgos ineludibles? En el punto de estas preguntas hace referencia a la pregunta 1 central de la esencial, que es ¿qué riesgo corro? ¿Vale? Tenemos una base sólida de preguntas. ¿Queremos negociar? ¿No podemos negociar? ¿Qué afectaciones nos da el negociar? Esas son tus preguntas esenciales, son preguntas base. Posteriormente a la respuesta de esas preguntas, nos vamos a enfrentar con que este tipo de preguntas llegan a tener nuevamente interrogantes para ampliar ese panorama. El ejemplo de la negociación es que siempre podemos interrogar. Al interrogarnos, nos va a dar una respuesta sólida, nos va a dar una respuesta con muchas vertientes o nos va a responder con otro cuestionamiento. Esencial en la interrogación, siempre vas a responder con una pregunta concreta, con amplia o que nos ayude a responder con muchas más interrogantes. Pero en este segundo proceso de preguntas subsidiarias es que nos ayudan a agrandar la información que vamos a tener dentro de unas preguntas esenciales. Eso es lo importante, que nos ayuda a revisar que las preguntas esenciales pueden tener más vertientes de lo que estamos concretos en una respuesta. Eso es lo que nos ayuda. Las preguntas número 3. En este punto 3 son preguntas con hipótesis. ¿Qué es hipótesis? Con posibles respuestas, ¿vale? Recordemos método científico, recordemos marco de investigación y una hipótesis es una posible respuesta. Aquí las preguntas con hipótesis nos dan a explorar posibilidades, consecuencias y grados determinados de acción y de aceptación dentro de la misma cuestión. Aquí abajo tenemos ejemplos. ¿Qué pasaría si podríamos considerar qué les parecería que, cuáles son los beneficios potenciales? Es aquí donde te interrogas las preguntas, donde tú puedes dar un margen de error, un margen de respuestas, pero amplías el panorama a situaciones que tú vas a identificar. ¿Cómo lo vas a identificar? Con la cuestión de la imaginación, porque te estás dando la posible respuesta. Con esa imaginación tú vas a identificar los puntos positivos y los puntos negativos que vas a hacer dentro de la negociación. Si yo tengo este tipo de alternativa en una negociación, ¿qué pasaría si el jefe le acepta? ¿Qué pasará si no hago la negociación? ¿Qué aspectos tengo a ganar si no hago la negociación de manera sólida? Esas son posibles hipótesis. ¿Tú crees que se enoje? ¿Tú crees que se enoje el jefe si le pido un aumento? ¿Tú crees que si yo solicito un permiso me lo den? Esas son preguntas con hipótesis, porque desconoces la respuesta concreta, pero tienes diferentes vertientes que te ayudarán a indagar, a explorar los diferentes conceptos o los diferentes caminos que va a tener esa respuesta. En este punto, las respuestas las vas a empezar a imaginar, las vas a empezar a crear en tu cabeza con la situación
de que conoces a la persona, conoces el contexto, sabes las problemáticas que se tienen, sabes los puntos de ventaja que hay, ahí es donde tú vas a identificar las posibles respuestas que va a haber a esos cuestionamientos. Por eso se llama preguntas con hipótesis, porque nos ayudará a identificar la forma más sólida de ver qué respuestas me van a, me van a dar y qué respuestas puedo obtener. Tonto, tonto, tonto. Creo que me quedé aquí. Ya dije el 4 en el punto 5. Bueno, si no me repito, porque creo que grabé sin decir este punto. Ok, en el punto 5 de preguntas estratégicas, son las preguntas que se requieren planificar permanentemente. Se planifican al momento. ¿Cómo es planificar al momento? Porque vas a desarrollar preguntas que nos van a hacer dar más tiempo. ¿A qué se refiere a dar más tiempo? Son preguntas que sirven para suspender momentáneamente las actividades del curso o para concentrarse en cuestiones más amplias, como la selección de nuevas fuentes de información, los cambios del entorno, permitiendo ver por encima de lo que ya tenemos. Y estas preguntas pueden ser: ¿cómo están procediendo nuestras negociaciones en terceros? ¿Qué tarea hay que completar antes de entrar a una nueva fase de la negociación? ¿Cuánto tiempo tendremos en completarla? ¿Cuánto tiempo tenemos disponible? ¿Cómo modificar nuestro programa para terminarlo a tiempo? Estas cuestiones que se van a plantear nos ayudan a hacer una pausa en el problema y identificar el contexto que tenemos a nuestro alrededor. No es para evadir el tema, realmente no es para evadir, sino nos va a ayudar para dar un contexto de lo que se tiene. ¿Cuál va a ser el contexto? ¿Cómo se encuentra la persona? ¿En cómo está el ambiente? ¿En qué aspectos tenemos positivos en ese momento? Porque, por ejemplo, tú te vas al punto de la negociación con tu jefe y le dices: jefe, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal el día? ¿Ha revisado que tenemos algunas problemitas en el sector 2? Ese tipo de preguntas no son para evadir el tema, no son para, para intimidar, no son para, ¿cómo podemos plantearlo? Se me fue la idea, pero no es para que la persona se sienta agredida, intimidada o demás, sino es para que nos ayude a revisar cómo está el contexto con esa persona, en el contexto de que si anda bien, que si anda estresada, que si tiene tiempo para escucharnos. El comportamiento físico que va a tener con nosotros nos ayudará bastante con este tipo de preguntas estratégicas. Son buenas porque siempre nos ayudan a identificar características momentáneas del suceso de la negociación. En ese momento espontáneo nos ayuda a obtener información buena, positiva, para el proceso que vamos a desarrollar dentro de la negociación. Eso es lo que nos va a ayudar, porque nos va a dar un preámbulo en cómo se encuentran, en cómo están, en qué momento podemos dar el zarpazo para la negociación. Este tipo de estrategia pregunta nos sirve bastante, sí nos sirve bastante. Y es una de las que más me agrada dentro de la negociación. En el punto número 6 tenemos preguntas para organizar. ¿Cómo preguntas para organizar? Son preguntas que nos ayudan a obtener la información y que permite organizar, implementar y acomodar toda la información que necesitamos para hacer nuestra negociación. Nos sirve también para sistematizar y llevar a cabo una preparación de todo lo que vamos a requerir dentro de la negociación. Por ejemplo, ¿cómo ha obtenido sus datos? ¿Son conscientes son conscientes con los de la otra fuente? ¿Hay informes escritos sobre los desarrollos del proyecto? ¿Qué razonamiento ha implementado para obtener sus conclusiones?
Son preguntas que nos ayudan a investigar más del contexto que requerimos y que en ocasiones tal vez no lo tenemos completo en su totalidad. Ejemplo, si tú estás haciendo ahorita el proyecto de la empresa que nos vas a presentar, es ahí donde tú te vas a hacer preguntas por organizar, que es, ¿qué me podrían preguntar? ¿A dónde vamos a llegar con estos indicadores de tu empresa? ¿Cómo vamos a solucionar la problemática de lo que tú me vas a plantear como empresa? ¿Qué factores importantes me vas a desarrollar dentro de tu empresa? Son datos que requieres investigar, de los cuales necesitas buscar una información y que esa información sea sólida para que nosotros en algún momento al cuestionarlo lo tengas base. En este tipo de preguntas nos ayuda a completar toda la información. En ese completar, obvio que se van a desarrollar otro tipo de cuestionamientos como los que ya hemos planteado, más sin embargo, ¿sí? Más sin embargo, este tipo de cuestionamientos nos ayuda a agrandar lo que queremos, a investigar más de lo que tenemos. Eso es lo que nos va a ayudar en el punto número 6. Pregunta número 7, 8. 7. Preguntas para profundizar. Son preguntas que van a ir al fondo del problema. ¿Por qué, dónde y cuándo? En el principio te lo dije que son preguntas simples. Sí, pero nos ayudan a concentrarnos en la forma de la negociación. Cuando tú vas a hacer una negociación con el jefe, vas a decir dónde va a ser, dónde se va a poder negociar con el jefe. Porque siempre en la empresa hay mucho ruido, porque siempre está la gente, porque no quiero que se enteren en qué momento lo voy a plantear. Esas son preguntas profundas en las cuales tienes que dar una pauta para la negociación. Simples, son preguntas simples: cuándo, dónde, por qué, para qué, a qué se debe el tipo de negociación que vas a plantear. El punto número 7 no es tan amplio en su conceptualización porque son preguntas que identificamos bastante dentro del contexto. Preguntas abiertas, simples también, porque nos dan una respuesta más amplia a un sí o un no y nos dan las posibilidades de dar más profundidad en el tema que vamos a desarrollar, porque nos ayuda a identificar más la apertura del tema, más del contexto de la persona, más de la información que queremos obtener. El ejemplo de las preguntas que tenemos ahí son: ¿de qué color querría el automóvil? ¿Qué opina de nuestro sistema político actual? No son preguntas tan cerradas, porque eso lo vamos a ver otro tipo de respuestas, de preguntas y respuestas. No son preguntas cerradas donde nada más se obtiene un sí y un no, sino que nos da un parámetro de información amplia de lo que opina la persona, de lo que quiere la persona, de lo que conoce la persona. En estas preguntas abiertas nos da más la información de que la persona puede opinar bajo su criterio, bajo sus indicaciones, y nos ayuda a conocer más del contexto que vamos a desarrollar. Eso son las preguntas abiertas. Porque, por ejemplo, los exámenes que te hago son de exámenes de preguntas abiertas porque me gusta conocer el, cómo vamos a plantear, me gusta conocer tu conceptualización de las ideas, tu conceptualización de la información y cómo planteas tu opinión en diferentes aspectos. A mí por lo personal me gusta este tipo de cuestionamientos porque para mí es más amplio leer una redacción y con eso identificar la forma de aprendizaje de un alumno. Por eso en la mayoría de los trabajos siempre te pido ensayos y te pido exámenes con preguntas abiertas, porque sé que en algún momento me ayuda a identificar qué tanto conociste del tema, me ayuda a identificar qué palabras claves identificaste para desarrollar este tema. A eso nos vamos con la negociación. Te va a ayudar a conocer la opinión de la persona, te va a dar la idea que tiene en la cabeza esa persona para que la pueda exponer. Eso nos va a ayudar a las preguntas abiertas, a conocer más de los intereses, criterios, opiniones y situaciones que contiene la otra persona.
preguntas cerradas. Sin querer ya di la conceptualización de preguntas cerradas, que son en un campo más estrecho y que solamente es una limitancia. Una limitancia de respuestas en la que te da un sí, un no y un tal vez. En este tipo de preguntas y este tipo de cuestionamientos son tan simples, tan cerradas, que no te da el aspecto a conocer más. ¿Cómo es conocer más? No conoces más que la información que quieres obtener de ella. Ejemplo, ¿qué horas son? Te van a decir las 3:30. En ese tipo de cuestionamientos es donde vas a plantear que ya identificas algunas respuestas y que son muy concretas y cerradas. Que te diga el jefe, ¿me da permiso de salir temprano? No. Ya es ahí donde cuestionas una pregunta abierta. ¿Por qué? ¿Ok? Entonces es muy simple su definición. Nos vamos al punto 10, que es preguntas para construir relaciones. Sirven para crear lazos de armonía entre las partes. Entonces, ¿qué me aconsejaría usted para hacerlo? Donde hace una situación afectiva para la relación. Y ahí, en esa situación afectiva de la relación, ahí es donde se van a hacer los cuestionamientos de preguntas de construcción de relación, donde en algún punto vas a consolidar la información que tienes, vas a consolidarla con preguntas abiertas, pero ya se hace un aspecto afectivo de los demás. ¿Por qué afectivo? Porque vas a ver el aprecio que se tiene la persona hacia ti, vas a dar el aprecio que tienes hacia la otra persona con la respuesta de ese tipo de cuestionamientos, donde vas a colocar su idea para un consejo hacia ti, donde vas a colocar su opinión para algo constructivo para ti. Esas son preguntas constructivas. El que te aconsejen es una respuesta constructiva, porque te ayuda bastante. Y lo mismo va a pasar con un momento de negociar. Te van a dar criterios y opiniones que tú vas a tomar en cuenta para construir la información que requieres, para mejorar la respuesta que quieres y para desarrollar lo que quieres. A eso se va el concepto de construir relaciones. El punto número 11 son preguntas provocativas. Es para que se moleste, se irrite, se sienta incómoda la otra parte y así podamos obtener ventaja para desarrollar la negociación. En este tipo de cuestionamientos tiene dos vertientes. O la persona se irrita y te contesta y obtienes lo que quieres, o la persona se irrita y bloquea la negociación y se quiebra la comunicación y ya no se llega a un acuerdo común. Nos vamos al punto de una pregunta. ¿Cómo se le ha podido ocurrir una cosa así? Pregunta, otra cosa, ¿cómo te atreves a responderme así? ¿Cómo te atreves a preguntarme algo así? Son preguntas incómodas referente a la negociación, ¿eh? Vayas a hacer otra pregunta incómoda que no va ni al caso. Son preguntas incómodas dentro de la negociación que realmente diría el contexto social. Son verdades que duelen o son cuestiones que no son aceptadas del jefe, pero que te sirven para tener una ventaja en la negociación, que te sirven para poder sacar adelante el contexto que tú quieres de obtener algo. Ese contexto, pues vas a buscar en algún punto del apunte que te he dado, que vas a buscar las ventajas necesarias para poder desarrollar una ganancia, para poder desarrollar algo productivo. Ahí es donde nos vamos a encontrar con ese tipo de preguntas provocativas. Pero ojo, es un arma de dos filos. Muy, 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 muy cañón. Es un arma de dos filos. 12 preguntas creativas pueden velar para provocar la chispa de la creatividad y la innovación. Se podrían eliminar para hacer todo más fácil. Perdón, va de nuevo. ¿Qué se podría eliminar para hacer todo más fácil? Son preguntas que te ayudan a crear más de lo que ya te imaginas, a buscar más posibles soluciones de los que ya te imaginas, parecidas a las preguntas de hipótesis, pero en estas te ayudan a encontrar mayor información. En el punto número 13, pregunta sobre quién. El éxito depende casi de conseguir que se implique en el asunto personal adecuado. ¿Quién sabe de esta cuestión? ¿Vale? Es cuando ya le estás colocando, ya le estás colocando ya le estás colocando artículos de terceros
artículos, es que se me fue la redacción, ya estás colocando artículos de tercero para el cuestionamiento. ¿Quiénes? Ya no estás preguntando directamente a la persona, estás preguntando más allá con otras personas que están a tu alrededor o que conocen el contexto de la negociación. Por eso se le pone el artículo quién o quiénes. Preguntas aclaratorias. Cuando reciba una propuesta como puede ser, lo pensaré mejor, ya veremos, procure crear el significado de tales respuestas ambiguas. Cuando te da la vuelta y te dicen, déjelo reviso y le marco. Esas son preguntas aclaratorias que le dices, bueno, si me va a marcar, yo lo checo, déjeme revisarlo porque no tenemos mucho tiempo. Es ahí donde, híjole, ya quebraste la negociación como tal. Y aquí nos vamos a que solamente les voy a dejar una tarea. Ya está cargada en plataforma y me vas a hacer tipos de cuestionamientos que vas a plantear dentro de tu exposición. Y ese tipo de cuestionamientos me vas a colocar qué tipo de preguntas son. Te presenté 14 tipos diferentes de preguntas y con ello me vas a identificar que vas a hacer un diálogo a la hora de exponernos el trabajo y también nos vas a hacer cuestionamientos. Entonces ese tipo de cuestionamientos me vas a indicar qué tipo de cuestionamientos son. A eso se refiere la tarea que te dejé en plataforma. ¿Vale? Recuerda que tenemos hasta el 2 de diciembre para hacer estas tareas y pues ya falta poco para la fecha que vamos a plantear de tu negociación. Y recuerda que yo directamente no te voy a evaluar la información, las empresas, misiones y demás. Administrativamente sí lo voy a identificar, pero lo que a mí me toca es revisar el contexto de tu desenvolvimiento para la negociación. Te lo dije creo que la clase pasada, la antepasada, ¿cómo vas a hacer para que tú nos convenzas de tu idea? Esa es la forma de tu negociación, ¿correcto? Y aquí vienen las preguntas que te tienes que hacer, ¿vale? Esas son las preguntas de la semana y es aquí donde terminamos la clase. Un gusto vernos y buen día, buena tarde o buena noche.